Muchas gracias a todos. Es para mí un honor que Rafael me haya invitado aquí a esta jornada de Benavent de Segria, que lamentablemente he tenido que posponer 3 años después, porque, como él sabe, les puede confirmar, ya es la 3ª vez que me invita y con anterioridad no había podido venir. Me fue completamente imposible, pero hoy estoy aquí con mucho gusto, agradeciéndoles a ustedes la paciencia que tienen de aguantar aquí un domingo por la tarde y, lógicamente, de intentar, entre todos, aprender un poquito más de algunas cosas que son interesantes, que tengamos conocimiento, porque a la luz de la doctrina espírita hay muchos dilemas éticos y morales de la actualidad que tienen una visión verdaderamente esclarecedora y que lamentablemente las personas no conocen, precisamente por la escasa divulgación que el espiritismo todavía tiene a nivel de medios públicos en nuestro país. Sin embargo, estamos aquí para eso, para intentar explicar algunas cosas que pueden ser muy interesantes, y a algunas personas que desconozcan precisamente el espiritismo en profundidad probablemente se van a sorprender de algunas de las conclusiones que vamos a intentar explicar aquí. Quiero decirles que no existe una verdad absoluta sobre lo que vamos a dar aquí, y que lógicamente yo les voy a pedir a ustedes un esfuerzo mayor. ¿Y cuál es el esfuerzo? Les voy a hacer algunas preguntas a lo largo del transcurso de la charla para que ustedes mismos se pregunten a sí mismos qué responderían ante determinados dilemas que vamos a presentar. Algo tan sencillo como es la donación de órganos, o luego veremos también la cremación y la inhumación, tiene unas características importantísimas a nivel espiritual, a nivel del espíritu. Y lógicamente solo el espiritismo aclara, como anteriormente explicó perfectamente Santiago, solamente el espiritismo aclara no solamente lo que viene después de la muerte, sino también los procesos que acontecen en el momento de la muerte, que también trataremos hoy, porque sin comprender esos procesos es bastante complicado y complejo entender precisamente qué ocurre cuando se produce una cremación o qué ocurre cuando se produce una inhumación. Bien, dicho esto, vamos a hablar de la donación de órganos, diciendo que en este aspecto hay personas que están a favor de la donación de órganos y hay otras personas que están en contra. Todas las opiniones son respetables. Lógicamente depende mucho del punto en el que se entienda lo que significa la donación de órganos. Antes de empezar a hablar de puntos a favor, luego veremos los puntos en contra, yo les hago la primera pregunta. ¿Ustedes creen que un mismo acto sobre una misma cosa, realizadas por 2 personas con distintas finalidades, tiene la misma repercusión ante las leyes de Dios? A ver, ¿quién levanta la mano y dice que tiene las mismas? ¿Nadie? O sea que todos están de acuerdo en que ese acto, realizado con distinta intención, tiene evidentemente distintas consideraciones ante la ley de Dios. Pues efectivamente es así, están ustedes muy enterados del tema. Porque, como decía un gran filósofo que se llamaba Immanuel Kant, una de las grandes mentes privilegiadas de la humanidad, el valor moral de un acto reside en la intención. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos una persona que quiere ahorrarse los gastos de su entierro y dona su cuerpo a la ciencia con el fin de no tener que pagar los gastos del entierro, porque va a ir a la universidad y allí van a despedazar su cuerpo y van a servir para la ciencia. Lo dona con la intención egoísta de tener que ahorrarse a sus deudos precisamente los costes del entierro. Imaginen a otra persona que dona su cuerpo o sus órganos, todos, precisamente para que sirvan a salvar vidas a otros y puedan ser utilizados en un acto de caridad y pueda ayudar a las personas que tienen ese tipo de enfermedad. El mismo acto, exactamente igual, tiene 2 consideraciones morales, porque hay 2 intenciones distintas. Por lo tanto, como vemos aquí, hay que tener muy claro, como dice muy bien la doctrina espírita, que Dios juzga la intención. Dicho esto, después de este primer ejemplo,
que por lo visto ustedes están al cabo de la calle de todo, vamos a pasar a lo que nos interesa. A favor. Hay personas que no entienden que el donar los órganos es un acto de altruismo y de caridad, porque consideran que su cuerpo, como es de ellos, lógicamente representa un patrimonio único, inalterable, que lógicamente no deben de dar a nadie ni pueden realmente tener que donar. Sin embargo, el acto de donar órganos es un acto altruista, es un acto de caridad, un acto en el que la persona que piensa en el beneficio que puede dar el día de mañana, evidentemente, pues está haciendo algo que le eleva moralmente, que le dignifica moralmente. Y esto es un acto importante bajo la cuestión espiritual. Se tiene en cuenta en el aspecto espiritual, se tiene en cuenta en la conciencia. La persona que dona se dignifica moralmente, como vemos ahí, y la persona que recibe, la mayoría de las veces, se vuelve agradecida. ¿Por qué se vuelve agradecida? Porque le está permitiendo a una persona a la que muchas veces desconoce seguir viviendo. Le está concediendo una nueva oportunidad de vida que evidentemente hasta ese punto no tenía, hasta ese momento. Bien, es una oportunidad de progreso y por lo tanto la cuestión a favor de la donación de órganos es, como vemos ahí, un acto de nobleza y altruismo que sin duda ninguna, a la hora de entrar en la vida espiritual, tiene sus propios méritos. Muchos de ustedes habrán escuchado, o habrán leído, mejor dicho, las obras de André Luiz, habrán oído precisamente, habrán leído lo de los bonus horas. Pues vamos a ver, haciendo un símil, una comparación, cuando uno dona sus órganos, verdaderamente con altruismo, realmente está consiguiendo muchos bonus horas, porque está dando aquello que realmente otros necesitan. Al final, hablaremos de una pequeña diferencia, aquel que dona los órganos en vida y aquel que los dona para después de la muerte. Ahí hay una pequeña diferencia que la trataremos al final de la charla. Bien, pasemos ahora a las personas, o mejor dicho, las opciones, o mejor dicho, las opiniones o las objeciones en contra de la donación de órganos. Hay una objeción importantísima, no se ve muy bien aquí, pero yo se las leo. Los órganos sólidos, como el corazón, el riñón, el hígado y el pulmón o el páncreas, se obtienen de los donantes con corazón latente. De manera que deben de estar bien oxigenados para poder luego ser utilizados en 48-72 horas, que es el tiempo máximo que se permite para un trasplante. Y lo que se logra cuando las personas han caído en muerte cerebral. Pero aquí tenemos otra pregunta para todos. ¿La muerte cerebral es la muerte real? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas personas con electroencefalograma plano, estando precisamente en un hospital en coma total y absoluto, están muertos cerebralmente, no hay actividad cerebral, y sin embargo, milagrosamente vuelven a la vida? ¿Es la muerte cerebral la muerte real? No. Evidentemente no. Luego veremos cuál es la muerte real. Esta conferencia les digo que es un pequeño examen para todos, O sea que me van a perdonar, pero estoy aquí planteando una serie de reflexiones que a lo mejor ustedes no se las han hecho nunca, pero es conveniente que las sepan porque de esa manera van a tener una visión integral, no solamente de un tema tan controvertido como la donación de órganos y luego la cremación, sino también, lo más importante, la importancia de conocer la doctrina espírita para iluminar precisamente esta cuestión de la que estamos hablando. Sigamos. No hay toda la cantidad de órganos disponibles que deberíamos, ¿no? Lógicamente, hay rechazos inmunológicos y rechazos espirituales. Luego veremos algunas de las condiciones para los rechazos inmunológicos y algunas de las condiciones para los rechazos espirituales de los órganos, que impiden que el trasplante o el órgano llegue a buen fin. Luego hay imposibilidad técnica de obtener algunos. Hay imposibilidad técnica, la ciencia ha avanzado mucho, pero hay determinadas cosas, como por ejemplo, cuando hablemos de la extracción del corazón latente y la diferencia entre la muerte cerebral, la muerte clínica y la muerte del tronco encefálico, hablaremos precisamente dónde está la raya, dónde está el límite
que permite entender cuando una persona está realmente muerta o cuando realmente la persona clínicamente está viva. ¿Hay repercusiones espirituales en el desprendimiento cuando uno deja el cuerpo? ¿Hay repercusiones espirituales cuando uno le extrae un órgano, si todavía la persona no ha fallecido? ¿Hay repercusiones espirituales en el otro lado de la vida, en el periespíritu de la persona que sufre la extracción del órgano? Todo eso lo vamos a ir mirando. Y ahora ya viendo los pros y viendo los contras, vamos a hablar de algo que realmente es la parte oscura de todo esto. ¿Cuál es la parte oscura? La parte oscura es precisamente que alrededor de la donación de órganos, de los trasplantes de órganos, hay un comercio de un mercado negro que es realmente nefasto y perturbador. Son aquellas situaciones, aquellos lugares, aquellos países donde se extraen órganos, como por ejemplo en China, a personas que están en cárceles y que tienen procesos de finalidad terminal y que lógicamente se extraen los órganos para venderlos en un mercado negro. O como por ejemplo el Daesh. El Daesh es una organización terrorista que estaba, digámoslo así, en Siria y en el Líbano actuando. Y una de las fuentes de financiación de esta organización terrorista era la extracción de órganos y la venta en el mercado negro de órganos que extraían a los prisioneros. Como pueden comprender, estos dos ejemplos que les pongo y algunos otros más que hay que pueden ustedes comprobar, les hacen ver de qué manera este es un comercio muy lucrativo para gente sin escrúpulos y gente que no tiene realmente la más mínima caridad humana. Eso mismo, trasladado a la extracción de órganos a niños que son mendigos en países realmente donde hay muchísima pobreza, añade todavía más oscuridad a este tema del trasplante de órganos. ¿Es ético el tráfico de órganos? La pregunta que nos podemos hacer, evidentemente no. No es ético, porque hay personas que creen que si una persona en la pobreza ofrece un riñón, lógicamente la sacas de la pobreza y puede solucionar el problema de una persona que está viva. No es correcto, no es ético. No es en absoluto moral y las leyes de Dios van en contra de esto y el espiritismo nos lo explica, porque este tipo de comercio, de cosificación de la que estamos hablando, de los órganos de la persona, es algo similar a lo que hoy en día está en tanta actualidad, la cosificación de los derechos de la mujer y del niño, por ejemplo en la gestación subrogada, que están ustedes viendo todos los días en televisión y que es algo que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Es pues inaceptable porque se está basando este comercio de órganos precisamente en la desigualdad, en la pobreza, abusando de aquellos más débiles. Por lo tanto, el tráfico de órganos es ilegal, inmoral y lógicamente no se debe permitir. En los países adelantados, evidentemente, esto no acontece, pero sin ninguna duda discrimina a los individuos por la condición socioeconómica que tienen, la venta indiscriminada genera crímenes, secuestros de niños que están desamparados para poderles extraer los órganos, secuestros de mendigos, etcétera, etcétera. Esto acontece en este mundo de hoy. No estamos hablando de fantasía, está pasando, está pasando. Y perdónenme que sea tan duro al explicar esta realidad, pero es que no podemos meter la cabeza como el avestruz bajo la tierra. Tenemos que ser conscientes de que estas cuestiones existen. El proceso, en estos casos, obliga a que el órgano sea retirado en vida con mucha rapidez, porque si no luego no sirve, evidentemente, o precipitadamente antes de la muerte. Y esto ocasiona graves perturbaciones y obsesiones para el agredido al que forzaron sin su consentimiento. Luego veremos una repercusión respecto a la asimilación de los órganos que son trasplantados en función con este tema, con las perturbaciones derivadas de órganos que han sido extraídas en contra de la voluntad del donante, es decir, a la fuerza o por métodos de violencia o por imposición. Sin duda ninguna de las personas que voluntariamente vendieron sus órganos a este tipo de mafias u organizaciones de las que estamos hablando, se han hecho encuestas y un 70% de los donantes por cuestiones económicas se arrepintieron posteriormente de haber realizado esa donación. Bueno, vamos aquí a una pregunta complicada. ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos derecho de propiedad ilimitado sobre nuestro cuerpo?
¿Ustedes qué piensan? Les digo que esta conferencia es un examen. Lo están viendo, ¿no? Es un examen. Les estoy preguntando yo a ustedes más que ustedes me dicen a mí. ¿Tenemos derecho de propiedad ilimitado sobre nuestro propio cuerpo? Bueno, esto está muy de moda. Todo el mundo dice, sí, como es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él. Sí. Quiero practicar aborto, practico aborto. Quiero quitarme la vida, me quito la vida. Quiero practicarme la eutanasia, lo que quiera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué importa más? ¿El propósito o el derecho? Les voy a poner 3 ejemplos y luego ustedes hacen su reflexión y deducen. Primera, el marchante de arte. Son ejemplos reales. En Alemania, hace algunos años, se dio una exposición en un museo selectiva para gente con mucho poder adquisitivo. Era una exposición, donde se presentaban órganos vivos que habían sido extraídos de diferentes donantes, habían sido comprados en un mercado negro, y habían pulmones, habían corazones, habían riñones, todos conservados en determinadas urnas y en determinadas condiciones, para que algunos magnates, algunas personas que tenían ese tipo de caprichos, pues fueran a visitar la exposición. Y fue un éxito absoluto, no vayan ustedes a creer, fue un éxito absoluto. Muchísima gente con mucho dinero, llevadas por el morbo y la curiosidad, pues visitaron ese marchante de arte que consiguió todos esos órganos, los pagó adecuadamente. No dijo para qué. No dijo cuál era la intención a la hora de comprar esos órganos en el mercado negro. No le dijo al señor que le vendió el órgano su pulmón, es para una frívola exposición, no va a salvar ninguna vida. ¿Qué importa más? ¿El propósito con el que se obtiene el órgano o el derecho? Respóndanse. Segunda pregunta. Ahí tienen el pulmón expuesto en esa urna especial, un pulmón real de una persona que fue comprado en el mercado negro y formaba parte de esa exposición. Dar la vida por dinero, el caso de un campesino indio, que vamos a ver a continuación, que tenía 8 hijos y había uno de ellos que era un portento a nivel intelectual y decidió vender su riñón izquierdo precisamente para darle al hijo los estudios suficientes para que fuera a la universidad y se convirtiera en una persona de provecho, cosa que él por sí mismo no podía hacer. Pasaron unos años y resulta que entre los hijos que tenía salió otro todavía más inteligente que el mayor. Y volvieron a comprarle el riñón que le quedaba, porque ya había un precedente. Pregunta: ¿ustedes qué creen? ¿Debía de vender ese segundo órgano, puesto que tenemos, como hemos dicho arriba, derecho de propiedad ilimitado sobre nuestro cuerpo? Tercer ejemplo, un padre ejemplar, un preso en California. Esto ocurrió en una cárcel de California. Había un preso en California que tenía un único riñón porque el otro lo había perdido. Su hija, de 19 años, tiene un problema renal, pierde un riñón y necesita un trasplante porque el otro no le funciona. Entonces él pide permiso a la junta de la cárcel donde él estaba para donar el riñón a su hija, pero claro, si le donaba el riñón que le quedaba a su hija, él moría. ¿Y la junta, qué creen ustedes que decidió? Que sí. Pues no, decidió que no. Le prohibió determinantemente dar ese riñón por una cuestión ética, una cuestión moral, porque si no se iba a quitar la vida. Era un suicidio indirecto. Él no quería suicidarse, pero él quería donar el órgano a su hija, pero eso es salvar a su hija, pero la Junta le prohibió, la Junta de la cárcel le prohibió darle el riñón a la hija. Yo todo esto son preguntas que yo dejo ahí en el aire y ustedes pueden ir respondiéndose. Uno de los mayores y más notables catedráticos de filosofía moral y del derecho del mundo, el señor Michael J. Sandel, de la Universidad de Harvard, dice que si en verdad poseyéramos nuestros cuerpos y nuestras vidas, nos tocaría decidir si vendemos nuestros órganos, con qué propósito y con qué riesgo. Ahí está dando la opinión que tiene al respecto sobre la pregunta de la que estamos hablando. Bueno, continuemos. El problema médico. ¿Cuándo morimos realmente? Ya hemos mencionado algo al principio, ¿no?
Hemos estado hablando de la muerte clínica, de la muerte cerebral. Bueno, vamos a ver aquí qué pasa. La muerte clínica ocurre inmediatamente después de la muerte cerebral, ni tampoco esta última es, aquí dice, no siempre la muerte clínica, es que no se ve muy bien, dice, no siempre la muerte clínica ocurre inmediatamente después de la muerte cerebral, ni tampoco esta última es la muerte real. Efectivamente, lo que hemos comentado antes, la muerte cerebral es cuando nuestro cerebro pierde precisamente su funcionamiento y muestra un electroencefalograma plano. Entonces parece ser que las células, las neuronas cerebrales, están muertas, pero no están muertas, porque se demuestra en muchas personas que han estado en este estado y luego han recuperado la conciencia y lógicamente han llevado una vida normal. ¿Por qué? Porque en la profundidad de la célula, que es un organismo vivo, existía todavía el mínimo oxígeno suficiente para producir una regeneración celular que en un momento determinado, por otras cuestiones de tipo espiritual, permitieron a esa persona volver a la vida, como ocurre con aquellos que han estado tanto tiempo muertos cerebralmente. Como ocurrió, por ejemplo, con el doctor en Harvard, el doctor Eben Alexander, en un libro que ustedes pueden leer, donde él cuenta su propia experiencia, que se titula precisamente, bueno, no recuerdo ahora muy bien el título, no sé qué del cielo, bueno, es igual. Eben Alexander, pueden ustedes buscarlo en Google y verán una obra extraordinaria, maravillosa, donde él cuenta que estuvo 8 días con muerte cerebral, y luego recuperó la vida. Y él era un neurocirujano, era un señor que no creía en nada espiritualmente hasta que tiene una meningitis bacteriana cerebral que le ataca al cerebro y lógicamente lo deja muerto cerebralmente. Sus compañeros neurocirujanos, especialistas en el cerebro, cuando ven que 8 días después, antes de desconectarlo, porque ya lo iban a desconectar, recupera, le dicen, ¿tú qué haces aquí? Tú estás muerto. Y digo, pues yo no estoy muerto, estoy aquí bien vivo, como podéis ver. Y entonces él cuenta su experiencia. Mientras su cerebro no tenía ningún tipo de actividad cerebral, él tiene una experiencia de conciencia. Y empieza a explicar cómo es llevado por un espíritu que en principio desconoce, no sabe quién es, una chica guapa, una chica extraordinaria, bella, que le coge de la mano y lo lleva por distintos planos espirituales. Lo lleva por unas zonas oscuras, luego lo saca de una especie de barro, una especie de lodo, y lo lleva a una zona donde había muchos animales, muchas personas, muchas felices. Luego llega a zonas más espirituales, más elevadas. Hace un poquito la transición, como ocurre un poco con Dante Alighieri en la Divina Comedia, donde su espíritu guía, espíritu protector, Virgilio, uno de los grandes literatos de la historia de Roma, lo lleva a través del cielo, el infierno y tal. Bueno, pues esto mismo le ocurre a Eben Alexander hace escasamente 8 o 9 años, antes de publicara el libro. Bien, Eben Alexander cuenta desde ese momento, yo toda mi vida he creído que la mente estaba en el cerebro. Si mi cerebro estaba muerto, ¿dónde estaba mi mente para tener esa experiencia de conciencia? Si mi conciencia no podía existir porque mi cerebro estaba muerto, porque según nos explican los neurocientíficos materialistas, tanto la mente como la conciencia son epifenómenos que nuestro cerebro exuda, es decir, productos del cerebro. Si el cerebro está muerto, no puede producir absolutamente nada. Es otra de las grandes pruebas que demuestra que ni la mente ni la conciencia pertenecen al cerebro, pertenecen al espíritu inmortal. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, continuando con el tema, para que veamos, Eben Alexander no conoce el espiritismo, sin embargo, te habla de cómo un espíritu lo coge, lo acompaña, lo lleva por los distintos planos espirituales que nosotros sabemos que existen dentro del espiritismo. Es más, cuando él está escribiendo el libro, empieza a investigar quién es, si es que realmente es alguien, aquel espíritu que le acompañó, porque él tiene vivamente grabado en su cerebro la imagen de esa chica y descubre con sorpresa que fue una hermana que él tuvo antes de que él naciera y que murió antes de que él naciera, porque él era hijo de unos padres adoptados. Entonces, él descubrió, investigando, cuando vio la foto de aquella chica que él desconocía antes de que le ocurriera, localizó e identificó a su hermana, una hermana que él no había conocido en vida,
pero que existían fotos de ella, de sus padres anteriores. Y pudo detectar a ese espíritu. Para que veamos un poquito de qué manera tan maravillosa se desmiente que el cerebro es la fuente de la mente, la fuente de la conciencia, que son patrimonio e instrumentos del alma, del espíritu inmortal. Por lo tanto, la muerte cerebral no es la muerte real. Por lo tanto, la muerte cardíaca tampoco es la muerte real. ¿Cuántas veces vemos personas a las que les falla el corazón, les conectan la máquina y la máquina hace su función? Todos ustedes conocerán a personas que han sido operadas en una operación de cirugía cardíaca, en las cuales paran el corazón y la sangre es trasladada y empieza a funcionar a través de una máquina que es la que produce el fenómeno y mantiene a la persona con vida hasta que luego vuelven a reactivar el corazón y lógicamente el paciente se recupera. Por lo tanto, la muerte cardíaca tampoco es la muerte real. La muerte real del donante, ¿cuál es? Y es importante que esto lo tengamos en cuenta para lo que viene después. ¿Cuál es la muerte real del donante? Según la ciencia actualmente, la muerte real del donante es cuando se rompe el tronco encefálico. El tronco encefálico está situado aquí detrás. Cuando se corta el tronco encefálico, lógicamente ya no existe la posibilidad de una recuperación del sistema nervioso cerebral y por lo tanto se produce la muerte según la ciencia. Tengamos en cuenta que esto también puede variar, porque hace escasamente algunos siglos, ¿cómo se detectaba que una persona moría? Simplemente le ponían la mano delante de la nariz y si la persona respiraba o había aliento decían, sí, esta persona sigue viva. ¿Y a cuántas personas han enterrado vivas y luego se ha descubierto con el tiempo, creyendo que estaban muertas, las han enterrado vivas? Posteriormente, después de ver que con la respiración no era, pasó con el corazón. Luego con el corazón pasó con el cerebro. Después del cerebro, ahora estamos hablando del tronco encefálico. ¿Qué nos deparará la ciencia en el futuro? No lo sabemos. De momento la ciencia nos dice que ni la muerte cardíaca ni la muerte cerebral son las muertes reales de la persona. Para la ciencia actualmente es cuando se rompe el tronco encefálico. Y para el espiritismo, ¿cuándo se produce la muerte real? Cuando el alma se desprende. Primero muere el cuerpo y a continuación el alma se desprende. Bien. Entre la vida y la muerte, como dice ahí, el límite entre la vida y la muerte se sitúa en el abandono del cuerpo del principio inteligente del alma o espíritu. Hasta que este hecho no se produce, el ser humano sigue viviendo, aunque sea de forma vegetativa, como hemos dicho, el que está conectado a una máquina, o aunque sea de una manera artificial. Bien, la donación de órganos en sí puede ser considerada desde el punto de vista espírita como una condición moratoria que se nos concede espiritualmente para seguir viviendo. Es decir, personas que tienen un problema y que sin ese órgano que necesitan pueden morir en breve plazo, al recibir el órgano, pues evidentemente se les concede un plazo que evidentemente les puede ayudar a seguir su vida y a seguir con su proyecto de evolución. El trasplante de órganos concede, como vemos ahí, la oportunidad de continuar la existencia física como condición moratoria para que el espíritu continúe su trayectoria orgánica. Esta frase es de Divaldo en el libro Día Glorioso, en donde hay un pequeño capítulo que habla de la donación de órganos y yo les recomiendo que lo lean, es muy interesante. Bien, se trata pues esa condición moratoria de una prórroga que se concede por méritos ayudando a que la persona siga progresando. En este caso voy a contarles una anécdota muy breve que es real. Y se trata de una persona, amiga, un gran orador espírita, que no es Divaldo, por supuesto, es otro orador, que tuvo un accidente muy grave y murieron las 3 personas que iban con él en el vehículo. Él, sin embargo, se salvó. Tuvo una recuperación difícil y recibió la comunicación y la confirmación espiritual de que él tenía que desencarnar también en ese accidente. Pero que, debido a la labor que estaba realizando,
a nivel de no solamente de la divulgación, que eso es lo menos importante, sino sobre todo de un trabajo de caridad importante que él realizaba allá donde lo hacía, pues se le había concedido esta moratoria para poder seguir viviendo, mientras siguiera realizando esa labor. Por eso, hablando un día, me dijo: Antonio, yo necesito seguir ayudando a las personas que lo necesitan, porque en ello va mi propia vida. Y él quería seguir trabajando y quería seguir haciendo eso, y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Bien, no era cuestión de un trasplante de órganos, era para que comprendamos un poco cómo se produce esa condición moratoria que espiritualmente se suele conceder precisamente cuando las personas necesitan de una prueba o de una situación en que les ayude precisamente a seguir progresando y a aprovechar la oportunidad que toda vida en la tierra supone para el progreso del alma humana, del espíritu. La condición moratoria puede suspenderse por la actuación del receptor. ¿Qué quiere decir? El que recibe el órgano, si no tiene los méritos suficientes para recibirlo, por muchos millones que tenga, es muy probable que el órgano sea rechazado, porque espiritualmente no tiene las condiciones para readaptar en su periespíritu ese órgano. Porque no olvidemos que el periespíritu refleja la condición moral del alma. Las energías que el periespíritu está en todo momento, digámoslo así, dirigiendo, coordinando, que afectan precisamente a la parte biológica, a toda larga masa celular, dependen en su tono y vibración de la elevación moral del alma. A mayor elevación, las energías son más rápidas, más sutiles, más limpias, más brillantes. A menor elevación, personas malas, personas malvadas, personas con baja condición, son energías densas, deletéreas, mórbidas, que generan toxinas en las células y que lógicamente producen enfermedades. Por lo tanto, los rechazos espirituales del órgano trasplantado pueden ser debidos a la falta de méritos del que lo recibe, o pueden ser debidos a una interferencia obsesiva. Esto lo preguntan muchas veces cuando hablo de este tema. Me dicen: oiga, yo he leído que hay personas que reciben un riñón en donación y luego durante un tiempo tienen sensaciones y percepciones que no le corresponden y que son las que tenía aquella persona que era la que tenía el órgano. ¿Cómo es posible eso? Es posible porque sabemos por el espiritismo que toda masa orgánica o celular, cualquier órgano, está revestido por el periespíritu. Y el periespíritu condiciona energéticamente la vida en ese órgano. Entonces, cuando eres trasplantado, durante un tiempo la persona que lo recibe, todavía hasta que es readaptado por su propio periespíritu, por el periespíritu del que lo recibe, hasta que no es readaptado por su propio periespíritu, todavía tiene sensaciones e impresiones que pueden proceder de la persona anterior. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando de esa persona que se ha recibido ese órgano ha sido extraído con violencia, sin su consentimiento y por un asesinato? Muchas veces, si la persona a la que se le ha extraído ese órgano es una persona rebelde, malvada, que lógicamente no está de acuerdo y está apegada a sus órganos físicos, puede seguir el camino de ese órgano y generar perturbaciones en el que lo recibe con una única condición, que es la que pone ahí. Solo ocurre si el receptor es deudor y tiene sintonía vibratoria negativa con el donador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo recibo un órgano, pero mi condición moral es elevada, no hay problema alguno. Podré absorber en mi periespíritu ese órgano sin ningún tipo de problemas. Si mi condición moral es baja, de baja vibración, y ese espíritu obsesor continúa en ese estado rebelde y quiere precisamente perjudicarme porque se le extrajo el órgano sin su consentimiento, puedo contactar con él por mis propias energías negativas y lógicamente ese órgano producirá un rechazo y evidentemente no será reabsorbido. Observemos un detalle. Qué importante es conocer el espiritismo. Qué importante es saber de qué está constituido el ser humano: cuerpo, periespíritu y espíritu.
Qué importante es desentrañar la relación entre el cuerpo físico, el perispíritu y el alma. Qué importante es tener claro la forma como nuestra alma se maneja cuando llega a la tierra y utiliza ese cuerpo intermedio que es el perispíritu para dirigir nuestra vida conscientemente. Por lo tanto, como digo, esa interferencia obsesiva solo se dará si existe un vínculo de sintonía negativa vibratoria con el obsesor y, lógicamente, si el receptor es deudor. La falta de méritos del beneficiario provoca que el perispíritu no reestructure el órgano recibido, es lo que hemos comentado antes. Yo puedo tener mucho dinero y pueden hacerme 7 trasplantes de riñón porque he comprado 7 riñones, uno detrás de otro. Pero si yo no tengo las condiciones adecuadas ni los méritos adecuados, el órgano será rechazado una y otra vez. Y sobre todo si en mi programa preencarnatorio o en mi karma, evidentemente está que yo no goce de esa condición moratoria o de esa oportunidad de seguir viviendo. Y ahora les voy a contar una anécdota. La de la abuela donante. Me gusta explicarla porque es muy interesante. En la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes, hace aproximadamente 8 o 10 años, comentaban un caso de una abuela de 80 años que donó a su nieto de 15 un riñón, porque no había, los padres no tenían compatibilidad, no podían donarle el riñón al hijo con 15 años. Y el hijo se moría porque había nacido ya con un riñón seco, un riñón que no tenía función y el otro estaba empezando a fallar. La abuela se presta a donarle un riñón con 80 años. Y bueno, pues se reproduce la intervención y bien, vale, va todo perfecto, va todo estupendamente, va todo maravillosamente bien. Y el chico van pasando las etapas y les van haciendo las revisiones oportunas, ¿no? Y pasan 5 años, la abuela con 85 y el nieto con 20. Y van a la última revisión que tenían sobre el tema del trasplante. Y delante del urólogo y del cirujano les dan la enhorabuena y le dicen: su caso es un caso muy interesante. Ah, sí, pues claro. Dice, usted le donó el órgano a su nieto y lo ha recibido y desde el primer momento ha sido perfectamente compatible y ustedes están ya, él puede tal. Y le dice, tiene su nieto un órgano que está funcionando, un riñón que está funcionando como si tuviera 25 años. Y la abuela le pregunta, ¿qué edad dice que tiene ese riñón? Y el médico le contesta, funciona como un riñón de 25 años, a pesar de que tiene 85. ¿Cómo es eso? Muy sencillo, lo ha reabsorbido de tal manera y ha sido tan bien aceptado el trasplante, que su nieto tiene un riñón que funciona como uno de 25 años. Había reabsorbido de tal manera el perispíritu del chaval ese órgano que funcionaba de una manera fantástica, extraordinaria. Para que veamos como cuando las situaciones se tienen que producir. Hace poco, concretamente hace 2 días, estaba leyendo el caso de una chica en Essex, en Inglaterra, que había recibido un riñón de su propia madre cuando ella tenía 25 años. Y la madre tenía 60 y pico. Habían pasado 40 años y el riñón tenía 100 años. Y la chica vivía con ese riñón, única y exclusivamente, y funcionaba a la perfección. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces cuando espiritualmente esa condición moratoria se tiene que dar, lógicamente eso se produce. Y evidentemente no es la causa biológica la que produce el rechazo o la que produce la malformación o la que produce evidentemente la disfunción, sino es la causa espiritual la que está detrás siempre. Es más, una de las condiciones que afecta en posterioridad a la recepción del órgano, en la persona que lo recibe, es precisamente la conducta moral que esa persona lleva a partir de ese momento. Porque la gran mayoría de las personas que reciben un órgano se vuelven agradecidas, aunque no sepan quién les ha donado el órgano. Y muchas de ellas, el hecho de que se les dé una nueva oportunidad de vida, les permite cambiar su forma de vivir la vida y empiezan a ver la vida con otros ojos.
Ese ejemplo de altruismo, de caridad y de generosidad que les han dado, les llega profundamente. Y evidentemente eso les hace cambiar la vida. Y cuando hacen eso, se dedican a causas nobles, se dedican a ayudar a los demás. Ese es el tema que permite también que esas vidas continúen en esa condición moratoria. Bueno, vamos a lo que tanto interesa, la cremación y la inhumación. Ahí he puesto una leyenda que dice: el desprendimiento del alma del cuerpo depende de la fuerza de adherencia entre el cuerpo y el espíritu. Depende de la fuerza de adherencia entre el cuerpo y el espíritu. Esta frase no es mía. Esta frase la encuentran ustedes en El cielo, el infierno y la justicia divina de Allan Kardec, donde hay un capítulo en el que habla del tránsito y la transición del espíritu en el momento de la muerte y explica precisamente esto. Y explica más. Explica además que el desprendimiento depende de la desmaterialización del alma. Es decir, el alma desmaterializada, el alma que vive la vida espiritual, el alma que ha cambiado su vida, el alma que comprende que no estamos aquí en la tierra simplemente para vivir, comer, reproducirnos y vegetar, sino que tenemos un sentido existencial que necesitamos potenciar y cumplir. Esa alma que se desprende en el momento de la muerte de los apegos materiales y que poco a poco va realizando esa transición y se va preparando precisamente para la partida. Esa alma es la que no tiene problemas a la hora de desprenderse. Y lógicamente la desmaterialización del alma, la visión del mundo espiritual que el espiritismo propicia, porque nos hace entender qué es lo que nos espera después, no solamente esclarece la mente, sino que lógicamente tranquiliza la emoción. Somos unas emociones, necesitamos entender que aparte de la cognición y la razón, tenemos algo que se llama la emoción. Y la emoción muchas veces secuestra la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir simplemente que muchas veces actuamos por instinto, actuamos llevados por el momento, por un estado de febrilidad, por un estado de sentirnos agredidos y reaccionamos sin razonar, sin pensar. Ahí es cuando los psiquiatras nos dicen: la amígdala ha sido secuestrada. La amígdala es un trocito así que tenemos en el cerebro que es secuestrada por la emoción y que lógicamente lleva a las personas a cometer errores tremendos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues precisamente eso, que cuando no nos damos cuenta de que nuestra emoción muchas veces es tan importante como nuestra razón, no equilibramos las dos partes y lógicamente cometemos muchos errores en las decisiones que adoptamos. Por lo tanto, la turbación y la transición no existen iguales en ningún espíritu. Son completamente diferentes porque dependen de la condición moral del alma, del grado de desmaterialización en el momento de la muerte. La duración de la separación del alma del cuerpo tampoco. Unos en cuestión de horas se separan completamente y van al mundo espiritual, recibidos por aquellos que los aman, en un estado de paz, de felicidad, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de perturbación, se despiertan como en un sueño, según nos dice Kardec, y rápidamente. Y hay otros, pues se tiran horas, semanas, meses, algunos años, etcétera, etcétera. En este libro maravilloso que Kardec nos dejó, como es el que he comentado antes, del cielo, el infierno y la justicia divina, nos explica que hay 4 tipos de tránsito. 4 tipos de tránsito, de transición en el fenómeno de la muerte. El primero dice: cuando se hace la separación previa del alma a la extinción de la vida orgánica. ¿Es esto posible? Sí, es posible. Hay espíritus que están tan elevados, tan desmaterializados, que antes de que llegue el momento de la muerte orgánica, se desprenden completamente de la materia. Ese espíritu no sufre nada. Esa alma no siente nada. Simplemente entra ya en el mundo espiritual rodeado de luz, de sensibilidad, de amor, de paz y de tranquilidad. Hay una segunda parte que es la separación brusca con cohesión en toda su fuerza. Cuando hablo de la cohesión, ¿a qué me refiero? Me refiero a los puntos de cohesión entre el periespíritu y la materia orgánica, la parte biológica. Son los casos de las muertes violentas, suicidios, accidentes, etcétera, etcétera. Está tan unido el periespíritu al cuerpo físico, al cuerpo biológico, que en ese momento llega de repente la muerte y evidentemente la ruptura de esos lazos es dolorosa y supone
una aflicción para el alma. Ahí hay atenuantes. Si una persona tiene, digámoslo así, el final de su vida, evidentemente en un accidente que debe de soportar, evidentemente hay atenuantes. Y ya las entidades espirituales proveen y prevén esa situación antes de que ocurra. Y en algunas ocasiones, antes de que se produzca el óbito, el momento del accidente, ese espíritu es retirado y apartado de la materia para que no sufra precisamente esto. Estos casos también se producen y también se dan. Un tercer punto es cuando hay una cohesión entre el perispíritu y el cuerpo biológico muy débil. Y entonces se produce rápidamente la desconexión y rápidamente se rompen los lazos que vinculan el perispíritu con el cuerpo físico y lógicamente no hay ninguna sacudida y el espíritu se marcha. Y luego, por último, existe aquella unión persistente después de la cesación de la vida. Por ejemplo, el caso que nos ha contado Santiago. Santiago nos ha contado un caso en el cual esta señora que se suicida pasa un largo tiempo hasta que reconoce que está realmente muerta. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque existe una unión persistente después de la cesación de su vida. ¿Debido a qué? Debido al trauma mental que soporta, debido al dolor moral que experimenta por haber matado al hijo, por haber realizado. Todo eso condiciona de tal manera su mente y su emoción que la ata de una manera férrea a sus despojos, a su cuerpo, y que lógicamente cuando se desprende, sigue creyendo que es su cuerpo periespiritual con el que se ve, es su cuerpo físico, y no entiende que ha fallecido, no lo puede entender, hasta que pasan una serie de procesos, como nos ha explicado Santiago, y ella reconoce, gracias también a la ayuda que se le ofrece en el centro espírita, precisamente esta situación. La cremación o la inhumación son indiferentes para el alma adelantada. ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando de que la condición principal para el desprendimiento del alma del cuerpo es su elevada condición moral o su baja condición moral, tanto si se produce por cremación o se produce por inhumación, el desprendimiento no depende de esos factores. El desprendimiento depende del nivel moral del alma, del grado de adelanto espiritual. Depende precisamente de que ese espíritu ha comprendido y ha realizado su tarea en la tierra y se encuentra lo suficientemente preparado para ir al otro lado. El hecho de que esté en cremación o en inhumación realmente es indiferente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando la cremación o la inhumación se produce no en el alma adelantada, sino en el alma perversa, en el alma atrasada, en el alma de baja condición moral, cuyas vibraciones mórbidas y deletéreas le apegan al cuerpo, cuando está completamente subsumida en sus propios despojos materiales que no quiere abandonar, porque tiene miedo a lo que le ocurre después de la muerte, porque ignora qué es lo que pasa, porque no cree que existe una vida espiritual y está lógicamente con esa sensación de ahogo, de angustia, de desesperación, de no saber qué le va a acontecer. Pues ahí, en base a la condición espiritual de ese espíritu que es de baja condición, lógicamente esas situaciones generarán lo que muchas veces sabemos, un mayor sufrimiento para el alma. ¿Cuántas veces hemos oído decir que hay personas que no se desprenden adecuadamente del cuerpo y sienten precisamente durante mucho tiempo cómo los gusanos están corroyendo precisamente su cuerpo material? Esto no es un hecho que le ocurre a todo el mundo, es un hecho excepcional, pero acontece. Son espíritus tan apegados a su materia que acontece, tenemos que decirlo. Y entonces todas las influencias y todos los efectos que podamos notar dependen precisamente de esa situación. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Se están aburriendo? Ah, es que si no yo termino rápidamente, ¿eh? Bien, ahí dice algo así como que las antiguas tradiciones de la India hablaban de que la cremación del cuerpo pasadas 72 horas de la muerte era el tiempo necesario para la buena separación del alma del cuerpo. No es cierto, no es cierto. El espiritismo nos aclara esta creencia y nos dice que el desprendimiento depende del grado de adelanto moral del alma. Es la única condición que Kardec establece precisamente en ese libro del que les he hablado. Bueno, repercusiones espirituales.
Sabemos que el perispíritu, como doble del cuerpo físico, ya lo hemos explicado, impregna las células. Entonces hay gente que pregunta, bueno, cuando es extraído el órgano de la persona y todavía la persona no ha muerto, si es extraído de forma brusca, antes de realizar el proceso de separación de forma natural, ¿sufre el psiquismo? ¿Sufre perturbaciones? Vamos a verlo. Si se trata de un desprendimiento, es decir, si se hace la cirugía y la persona ya estaba muerta, pues lógicamente en función de la evolución del alma. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando se extrae el órgano en vida a la persona obligada? Evidentemente hay una repercusión. Se le está haciendo un daño a esa persona, porque ya no quiere donar el órgano. Y si es una persona que ha sido secuestrada o un niño que ha sido obligado o que ha sido impuesto, evidentemente se le está haciendo un daño. Y esa persona sufrirá ese daño. El que lo ha cometido, lógicamente, dará cuenta ante la ley de Dios, eso está clarísimo. Pero el que lo recibe sufre, lógicamente, una perturbación que puede ser y tener repercusión en vidas futuras en función del nivel moral de la persona. Por ejemplo, una persona a la que dañan su cuerpo, o una persona que se daña a sí misma en su cuerpo, lógicamente desestructura una parte importante de su perispíritu, aquella donde se ha producido esa situación. Lo comentaba también Santiago, el suicida que se dispara a nivel craneal, ese señor en la próxima vida tendrá el perispíritu en la parte coronaria, en la parte frontal, la parte que corresponde a la cabeza, con bastantes disfunciones y bastantes perturbaciones, y es muy probable que a la hora de reencarnar reencarne con una parálisis cerebral, con un problema mental, con un síndrome de Down, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, por favor, que todos los que tienen esta parálisis cerebral o tienen este tipo de enfermedades procedan precisamente por haber sido suicidas, no. Porque también existe lo que son las pruebas que piden los espíritus. Y podemos encontrar con personas con síndrome de Down que son espíritus elevados, muy elevados, de alta condición moral y graduación espiritual, y que vienen a ayudar a aquellos que vienen con ellos, a desarrollar el amor que no desarrollaron en otras vidas, sus padres, sus hermanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se puede generalizar y sobre todo no se puede juzgar porque desconocemos el origen de esa situación. Pero sí que es cierto que hay muchas personas suicidas que vienen en cuerpos deficientes en vidas posteriores, precisamente porque su perispíritu está desestructurado. El perispíritu permanece incólume en el donador cuando el donador da sus órganos precisamente de forma altruista, de forma correcta, queriendo ayudar a otros. ¿Por qué? Porque se generan una serie de endorfinas psíquicas que reestructuran y ayudan a que la persona que está donando el órgano precisamente no tenga ningún tipo de problema, si lo dona en vida. Y si lo dona después de muerto, la ayuda espiritual que recibe precisamente por ese acto de caridad que está realizando para poder salvar vidas a otros, esa ayuda espiritual que recibe le libra de cualquier tipo de perturbación y despierta en el otro lado sin problemas. Como vemos ahí, el que dona recibe endorfinas psíquicas y se vuelve inmune al dolor. Hablo ya del que dona en vida. Cuando se extrae el órgano nunca se ven afectados los tejidos sutiles del perispíritu, cuando es, como yo he comentado, una donación altruista, una donación de caridad, una donación pensando en ayudar a otros. Bien, estamos terminando ya, Conclusiones. Donar órganos de forma voluntaria es un acto de solidaridad y sobre todo de amor. Una de las explicaciones más extraordinarias de la doctrina espírita la tenemos precisamente cuando los espíritus hablan a Kardec del concepto de la caridad. La caridad entendida, como dice Kardec, como la entendía Jesús, no como la entienden las religiones, no como la entienden las iglesias, como la entendía Jesús. ¿Y cómo entendía Jesús la caridad? Jesús entendía la caridad, en primer lugar, colocándose en el lugar del otro. En segundo lugar, perdonando las ofensas. En tercer lugar, teniendo la indulgencia suficiente para aquellos que cometían un error. En cuarto lugar, aceptando las opiniones de los demás sin verse perjudicado ni ofendido. En tercer lugar, sacrificando su propio bien por el bien de los otros.
En cuarto lugar, y así podríamos seguir y seguir y seguir, en el Evangelio sobre el Espiritismo tenemos todas las acepciones de la caridad, pero Kardec, o mejor dicho, los espíritus, quisieron hacer ver y hacer entender que la expresión de la máxima caridad era precisamente la expresión del amor más puro que los seres humanos podemos alcanzar aquí. Existe otro tipo de amor todavía más elevado al que no hemos llegado ni podemos llegar porque nuestra condición evolutiva y espiritual todavía no es suficiente. Pero ya llegaremos, estamos en ello. Todo esto nos lo tenemos que empezar a aplicar y la primera pregunta que hago yo aquí, ¿qué es mejor, donación en vida o después de la muerte? La donación en vida normalmente acontece entre familiares, personas que tienen órganos compatibles y evidentemente es lo más lógico que se ayuden entre sí. Después de la muerte también, como hemos dicho, es un acto de caridad. El comercio ilegal del tráfico de órganos es pues discriminatorio y criminal. La donación de órganos voluntarios es un acto de amor que minimiza las posibles repercusiones que pudieran existir, tanto periespirituales, psicológicas y biológicas, como ya hemos comentado. Los rechazos tienen causas espirituales y biológicas, pero las primeras, las causas espirituales, son las importantes, son las determinantes. La persona que tiene una prueba, una expiación a través de esa situación de recibir un órgano y saber si lo va a rechazar o lo va a aceptar, es una prueba, una expiación que debe de vivir adecuadamente, enfrentándola y enfocándola correctamente. No siempre enfrentamos las pruebas y las expiaciones correctamente, porque somos débiles, porque tenemos defectos, porque tenemos imperfecciones, porque emocionalmente muchas veces, digámoslo así, padecemos algunos síndromes que realmente traemos de vidas anteriores, que han sido consolidados como hábitos, como patrones de conducta equivocados, a la hora, por ejemplo, de las envidias, a la hora de los celos, a la hora de otra serie de cosas, de los resentimientos, de todas aquellas cuestiones que emocionalmente nos perjudican, porque atentan no solamente contra nuestra propia salud mental y emocional, sino también contra la salud de los demás, porque ya sabemos que el pensamiento es una energía poderosísima, que llega, que va y viene, que la emoción exactamente igual, y que lógicamente nosotros podemos dirigir precisamente nuestro pensamiento noble y elevado a causas positivas, o podemos dirigir nuestro pensamiento negativo y nuestras falencias morales, nuestros defectos morales para intentar dañar a otros. Todo eso tiene una repercusión y todo eso, todo lo que hacemos nos vuelve, como bien sabemos, por la ley de causa y efecto. Las repercusiones espirituales, según el adelanto del espíritu, del donante y del receptor, tienen unas u otras. Y en la cremación y inhumación son diferentes en cuanto a la separación del alma, porque esta depende únicamente de su estado moral, cuando llega el momento de la muerte. Lo importante de todo es que la inmortalidad del alma permite una visión sin prejuicios, porque es la vida auténtica del espíritu. Cuando una persona, como hemos dicho, intenta ese proceso de desmaterialización al final de su vida para hacer ese desapego de las cosas materiales, ya no piensa en la herencia, ya no piensa en el dinero, ya no piensa en todas aquellas cosas que han condicionado su vida, porque ha hecho una reconversión espiritual, una reconversión moral, porque ha cambiado su comportamiento, porque ha cambiado su forma de actuar y su forma de hacer. Entonces empieza a entender que existe una vida después de la muerte, comprende la esperanza que le aguarda en el futuro, donde se va a reencontrar con sus seres queridos, con aquellos que partieron antes de él, y se llena de satisfacción. Porque una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Todos entendemos las cosas, leemos y entendemos un texto, comprendemos las cosas que leemos, comprendemos las cosas que vemos, que nos dicen, pero hay algunas cosas que nos cuestan de aceptar. Cuando uno acepta, está interiorizando aquello que comprende. Es muy importante. Cuando uno entra en el espiritismo, en la doctrina espírita, y lo tiene única y exclusivamente a nivel de conocimiento, lo hablábamos hoy en la comida, solamente a nivel teórico, es como una gran biblioteca, con muchos libros maravillosos, pero que sirven de bien poco. Es mejor un libro solo, incorporado en la conciencia de cada uno, aprendiéndolo con H, que nos ayude a vivir precisamente una vida digna, una vida honesta, mediante una conducta recta, una conciencia limpia y un trabajo moral importante. Por lo tanto,
la inmortalidad del alma que el espiritismo prueba a través de la ciencia espírita. La mediunidad es el gran laboratorio de la inmortalidad del alma. Nos permite entender la realidad de que seguimos viviendo después de la muerte. Y evidentemente, ¿quién fue el mayor y más genuino defensor de la vida después de la muerte? Jesús de Nazaret, que habló de que él resucitaría al tercer día, como así fue, y como así lo constató posteriormente Pablo de Tarso en los Hechos y en las cartas a los Corintios. Ahí nos habla Pablo concretamente de algo impresionante. Nos dice: si la inmortalidad de Jesús no existió, vana es nuestra fe. Toda la estructura del cristianismo se basa en la teología de Pablo y se basa precisamente en la creencia de que Jesús resucitó. ¿Pero cómo resucitó? También lo dice Pablo. Resucita en cuerpo glorioso, en cuerpo incorruptible. No resucita en cuerpo físico. Y lógicamente da una serie de explicaciones maravillosas. Y lógicamente Jesús se aparece no solamente a los de Emaús en el camino, sino solamente a Magdalena, a los apóstoles, sino a 500 que estaban en el valle, y se materializa y se les presenta allí también. Todo esto lo dice Pablo. Lo dice Pablo también en los Corintios. Y se presenta con toda su majestad, con todo su magnetismo, para decir: aquí estoy yo. Soy el vencedor de la muerte. Si yo soy la vida, todo aquel que me siga tendrá la vida eterna. Aquel que cree en mí nunca morirá y vivirá para siempre. Esto es lo que nos tenemos que quedar con la charla de hoy. Y ya voy a terminar dándoles las gracias por su atención.